¿Has sentido alguna vez que Dios guarda silencio contigo? Quizás has orado, has clamado, incluso has llorado en secreto pidiendo una señal, y lo único que has recibido es un eco vacío, como si el cielo estuviera en pausa. Es una sensación que puede hacer tambalear hasta al creyente más firme. ¿Por qué cuando no escuchamos a Dios, empezamos a cuestionarlo todo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Será que Él habla con otros y no conmigo? ¿Y si simplemente no soy digno de escucharlo? Pero ¿y si te dijera que Él sí ha estado hablándote todo este tiempo? Que su voz no ha cesado, solo que no supiste reconocerla. Que esa idea que te llegó de pronto cuando estabas angustiado, ese impulso que sentiste de cambiar de dirección, esa palabra exacta que alguien te dijo sin saber nada de tu situación, no eran casualidad. Era Dios. Era el Espíritu Santo tratando de alcanzar tu atención, de calmar tus miedos, de recordarte que no estás solo. Este mensaje no está aquí por azar. No es un video más en una lista interminable. Es una cita divina. Porque hoy vas a aprender a escuchar, a reconocer, a sintonizarte con la voz que te ha estado hablando en todo momento. La voz que susurra cuando todo parece perdido. La voz que consuela cuando el mundo te da la espalda. La voz que guía cuando estás a punto de tomar decisiones importantes y no sabes qué camino elegir. Escuchar a Dios no es un talento reservado para profetas o santos antiguos. No necesitas una experiencia mística ni vivir apartado del mundo. Solo necesitas aprender a afinar tu oído interno, a callar el ruido que hay afuera y dentro de ti, y a estar dispuesto a reconocer que Él no siempre habla como esperas. A veces es una sensación. A veces es paz. A veces es una incomodidad que te hace moverte. A veces es una palabra que se repite hasta que no puedes ignorarla más. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, abre mis oídos para escucharte, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Hay muchas personas que dicen, Dios no me habla, y lo dicen con tristeza, con un dejo de frustración en la voz. Pero la verdad es que no es Dios quien guarda silencio, somos nosotros quienes no hemos aprendido a reconocer su frecuencia. Es como si Él estuviera transmitiendo constantemente desde una emisora espiritual, pero tú estás girando el dial en otra dirección. El problema no es que no haya señal. El problema es que estás sintonizando otro canal. Piénsalo de esta manera. Hay ondas de radio que llenan el aire en este momento. No las ves, pero están ahí. No las escuchas hasta que tomas una radio, enciendes el dispositivo y giras lentamente el dial hasta que la estática desaparece y entonces surge una voz clara. Así es la voz de Dios. El Espíritu Santo ya está transmitiendo, solo necesitas sintonizar tu receptor. Muchos oran esperando una respuesta inmediata, una palabra retumbante, una voz fuerte que les saque toda duda. Pero Dios es más profundo que eso. Él no siempre grita. Él prefiere que tú te acerques, que entrenes tu oído, que aprendas a confiar en lo invisible. Porque si todo fuera evidente, ¿dónde quedaría la fe? Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír,
que oiga. No se refería a los oídos físicos. Se refería al corazón abierto, al alma atenta, al espíritu que ha aprendido a discernir. Tu oído espiritual es como un músculo. Mientras más lo usas, más fuerte se vuelve. Pero si lo dejas inactivo, se debilita, se atrofia. Y entonces te vuelves dependiente de la opinión de otros, de señales externas, de emociones. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha para imitar la voz de Dios. Es muy fácil confundir la voz de Dios con tu propia ansiedad, con tu deseo de controlar, o incluso con palabras manipuladoras que otros dicen en su nombre. Pero cuando tú aprendes a sintonizar tu oído espiritual, hay algo dentro de ti que reconoce lo verdadero. Sientes paz. Sientes alineación. Sientes que esa palabra trae luz, no confusión. Que edifica, no aplasta. Que corrige con amor, no con culpa. Porque la voz de Dios nunca contradice su palabra escrita. Ahora, cuando uno vive distraído todo el día, cuando la mente está saturada de redes, de preocupaciones, de ruido exterior, es difícil distinguir esa voz suave del Espíritu. No porque Él no hable, sino porque tú no estás presente. Es como tratar de escuchar una melodía delicada mientras estás en medio de un estadio lleno de gente gritando. No puedes oír, no porque la melodía no exista, sino porque no has hecho espacio para ella. A veces Dios habla, pero tú no lo reconoces porque estás esperando otra forma, otra intensidad, otro estilo. Pero Dios puede hablar a través de un versículo que se repite una y otra vez. A través de una frase que alguien te dice sin saber lo que estás pasando. A través de un pensamiento que llega con fuerza y paz al mismo tiempo. A través de una imagen en tu mente mientras oras. O incluso a través de un silencio lleno de presencia. Porque sí, Dios también habla a través del silencio, cuando ese silencio tiene un peso santo, una dirección que no puedes explicar. Recuerda, no era intuición. Era el Espíritu Santo hablándote. Pero si no reconoces eso, pasas por la vida pidiendo más y más señales, más y más confirmaciones, sin darte cuenta de que Dios ya te habló, solo que tú esperabas algo distinto. A veces, queremos que Dios nos responda por megáfono, cuando Él ya lo hizo con una brisa suave, como la que sintió Elías en la cueva. Tú no necesitas ser un experto en teología para escuchar a Dios. Necesitas humildad. Necesitas hambre. Necesitas tiempo con Él. Y sobre todo, necesitas disposición para obedecer, aunque no entiendas todo. Porque muchas veces, Dios prueba tu oído dándote una palabra pequeña, sencilla, pero poderosa. Y si tú no respondes a lo poco, ¿cómo esperas recibir lo mucho? La obediencia en lo poco te califica para escuchar mucho más. Esa es la clave de la sintonía. Dios no es un espectáculo para entretener tu curiosidad espiritual. Él es un Padre que quiere tener comunión contigo, pero no puede hablarte de cosas grandes si tú no estás dispuesto a moverte con lo simple. Y aquí viene la parte más hermosa de todo esto: cuando empiezas a reconocer su voz, ya no necesitas que otros te lo confirmen. Ya no andas preguntando por todos lados. Ya no vives a tientas. Porque hay una certeza en tu interior. Un fuego suave que arde, una voz que no se apaga. Y ahí es cuando sabes que estás caminando en comunión. Ahora que comprendes que el problema no es la ausencia de Dios, sino la falta de sintonía, es momento de entrenar tu oído interior. Porque así como se aprende a tocar un instrumento, también se aprende a discernir la voz del Espíritu. No es algo automático, pero sí es completamente posible. Y cuanto más lo practiques, más natural te parecerá. Tu oído espiritual es como un músculo. Mientras más lo usas,
más fuerte se vuelve. Pero ese entrenamiento no ocurre en la superficie ni entre distracciones. Ocurre en lo profundo. Una de las formas más poderosas de comenzar es dedicar cada día unos minutos a la quietud. Parece simple, pero no lo es. Vivimos en un mundo que aborrece el silencio. Siempre hay música, ruido, notificaciones, conversaciones, pensamientos saltando de un lado a otro. ¿Cómo esperas escuchar la voz suave del Espíritu si nunca entrenas tu alma a callar? Así que el primer ejercicio práctico es este: busca un lugar donde puedas estar solo, sin ruidos. Apaga el celular. Cierra la puerta. Respira. Y no digas nada. Solo permanece. Al principio tu mente te bombardeará con 1000 pensamientos. No importa. Vuelve a enfocarte. Cierra los ojos. Imagina que estás sentado frente a Jesús. No le hables aún. Solo escúchalo respirar contigo. Esa es la práctica de la presencia. La segunda herramienta es la lectura pausada de la palabra. No me refiero a leer por obligación ni por rutina. Me refiero a abrir tu Biblia esperando que una sola palabra te hable al corazón. Si lees un versículo y sientes que algo se mueve dentro de ti, detente ahí. No sigas leyendo. Quédate con eso. Repite esa palabra en voz baja. Escríbela. Ora sobre ella. Pregunta: ¿por qué esto me está tocando así? Porque muchas veces, esa es la forma más clara que Dios elige para hablarte. La voz de Dios nunca contradice su palabra escrita. Y muchas veces, la palabra se convierte en la antena más afinada para escuchar su voz con precisión. Otro ejercicio práctico es registrar cada impresión espiritual que tengas. Compra un cuaderno y dedícalo solo a eso. A veces, mientras oras, te llega un pensamiento que no estabas buscando. O un nombre. O una imagen. Escríbelo. Tal vez no entiendas nada en el momento, pero si lo ignoras, lo olvidarás. Si lo escribes, empezarás a ver patrones. Verás que Dios te ha estado hablando más de lo que imaginabas, solo que no llevabas el registro. Ese cuaderno se volverá tu mapa espiritual. Cada palabra que anotes será una semilla. Y verás cómo algunas germinan justo cuando más las necesitas. También puedes entrenar tu oído espiritual repitiendo frases que te conectan con la frecuencia del cielo. Son palabras que despiertan tu espíritu, que preparan tu interior para recibir. Por ejemplo, Espíritu Santo, háblame ahora. Estoy escuchando. Dila con intención. No como una fórmula mágica, sino como una puerta abierta. Hay palabras que activan la sensibilidad divina. Cuando repites con fe algo que alinea tu corazón al cielo, tu oído interior se despierta. Te haces consciente. Te haces disponible. Y Dios honra esa disponibilidad. Un punto clave en todo este entrenamiento es la sensibilidad emocional. Porque Dios no solo te habla a través de frases. También lo hace a través de sensaciones. A veces sentirás paz repentina. A veces, una incomodidad que no puedes explicar. A veces, un llanto que te llega sin razón aparente. Aprende a no ignorarlo. Detente. Pregunta: Señor, ¿qué me quieres mostrar? Porque el Espíritu Santo no habla solo con palabras. También habla con impresiones. Y si quieres afinar aún más tu capacidad de escuchar, hay un paso que no puedes saltarte: la obediencia. No basta con oír. Dios habla a quienes están dispuestos a obedecer. Si Él ve que cada vez que te habla tú dudas, retrasas o te justificas, entonces empieza a hablarte menos.
No porque te castigue, sino porque te protege. Porque no está interesado en darte más información si no vas a actuar en base a ella. Pero si ve que tú eres fiel en responder a lo poco que te dice, entonces confía más en ti. La obediencia en lo poco te califica para escuchar mucho más. No olvides que Dios es un Padre. No es una voz lejana, fría, impersonal. Él te conoce. Te ama. Y quiere guiarte. Pero como todo padre sabio, no grita para imponerse. Habla con calma, esperando que tú decidas acercarte. Cuando lo haces, descubres algo que transforma por completo tu vida espiritual. Dios no ha dejado de hablarte. Solo necesitas afinar tu oído espiritual. Y ese entrenamiento comienza hoy. Con pequeñas decisiones. Con un corazón dispuesto. Con el silencio interior que abre paso a la voz eterna. Hay momentos en los que parece imposible conectar con Dios. Por más que oras, sientes que tus palabras se quedan flotando en el aire. Y sin embargo, hay ciertas frases que cuando las pronuncias desde el corazón, abren una especie de acceso, un canal espiritual, una rendija por donde la presencia del Espíritu Santo se cuela de forma inesperada y poderosa. Esas palabras no son fórmulas mágicas, pero son llaves. Llaves que despiertan tu interior, que enfocan tu mente, que preparan tu alma para recibir. Una de ellas es tan sencilla y tan profunda como esto: habla, Señor, que tu siervo escucha. No hay nada especial en su sonido, pero sí en su actitud. Esa frase fue pronunciada por Samuel cuando aún era joven, sin experiencia espiritual, sin saber cómo se oía la voz de Dios. Sin embargo, en cuanto la dijo, todo cambió. Porque esa es la actitud correcta: rendición, disposición, reverencia. No le dijo a Dios: háblame para saber si me interesa, ni háblame pero primero dime de qué se trata. Solo dijo: habla, que escucho. Esa es la clase de disponibilidad que atrae el susurro divino. Otra frase poderosa es: estoy listo para recibir. Aunque parece simple, muchas veces no estamos realmente listos. A veces le pedimos a Dios que nos hable, pero en realidad solo queremos escuchar lo que confirme nuestros deseos. Decimos: quiero oírte, pero lo que queremos es que Dios diga exactamente lo que ya teníamos en mente. Esta frase, dicha desde un corazón sincero, rompe esa barrera. Le dice al cielo: habla incluso si no me gusta, incluso si no lo entiendo, incluso si me incomoda. Estoy listo. Y eso cambia todo. Hay palabras que activan la sensibilidad divina porque no son frases vacías, sino declaraciones espirituales. No se trata solo de decirlas con la boca, sino de pronunciarlas desde lo más profundo. Por ejemplo: Espíritu Santo, hazme sensible a tu voz. Esa petición, repetida en intimidad, abre puertas. No porque manipules a Dios, sino porque dispones tu ser. Porque te pones en posición de recibir. Hay momentos en los que repetir una frase como Señor, aquí estoy, tiene más poder que una larga oración. Porque es como decirle al cielo: no sé cómo, no sé cuándo, no tengo todo claro, pero estoy presente. A veces solo necesitas eso: presentarte. Disponerte. Estar. Porque cuando tú haces espacio, Dios se manifiesta. Cuando tú te haces presente, Él te hace consciente. Y también hay frases que no solo abren tu oído espiritual, sino que te ayudan a distinguir la voz de Dios entre el ruido del alma. Una de ellas es: esto que siento me lleva a la paz o al temor. Porque la voz de Dios, aunque te confronte, siempre trae paz. No paz emocional momentánea, sino esa paz que no tiene explicación lógica.
Aunque la palabra que escuches sea difícil, si viene de Dios, algo en ti se siente completo. Por eso repetir esa pregunta es vital. No porque Dios no hable claro, sino porque tú necesitas un filtro para no confundir su voz con tus propias emociones. Puedes también usar frases que te ayuden a resetear tu percepción espiritual cuando te sientes saturado. Por ejemplo, Espíritu Santo, enséñame a reconocer tu lenguaje. Esa declaración simple te pone en modo aprendiz. Y esa es una de las posiciones más valiosas del alma. No pretender saberlo todo. No exigir. Solo aprender. Escuchar. Seguir. Dios quiere que dejes de sobrevivir espiritualmente y empieces a vivir en comunión. Y la comunión empieza con el lenguaje. Con cómo hablas, cómo piensas, cómo te expresas en oración. Por eso, cuando repites frases cargadas de intención, de fe, de entrega, tu espíritu se alinea con el cielo. Es como si tu alma entera dijera estoy despierto, y entonces el cielo responde. No se trata de crear una lista interminable de oraciones para recitar sin pensar. Se trata de tener a la mano esas palabras que se convierten en puentes. Que cuando te sientes lejos, te acercan. Que cuando te sientes frío, te encienden. Que cuando sientes ruido interior, te hacen recordar lo esencial, Dios no está lejos. Solo necesitas decir algo que abra la puerta correcta. Y a veces, no necesitas siquiera muchas palabras. A veces solo basta con decir su nombre, Jesús. Y todo cambia. Una de las preguntas más comunes entre los que desean una relación íntima con Dios es esta: ¿cómo sé si lo que escucho viene de Él, o simplemente es algo que yo mismo estoy pensando? Y es una pregunta legítima. Porque todos tenemos pensamientos constantes, emociones intensas, ideas que nos atraviesan. Entonces, ¿cómo distinguir entre lo que nace en tu mente y lo que proviene del cielo? Aquí es donde entra el discernimiento espiritual, y no se trata de algo místico o confuso, sino de una sensibilidad que se cultiva con la práctica, con la oración y sobre todo, con una disposición humilde. Dios no ha dejado de hablarte. Solo necesitas afinar tu oído espiritual. Y parte de afinar ese oído es aprender a conocer cómo suena su voz en ti. Una de las primeras cosas que debes saber es que la voz de Dios trae claridad, mientras que tu mente muchas veces trae confusión. Cuando la idea que recibes te da paz, aunque te desafíe, aunque te saque de tu zona cómoda, entonces probablemente no es solo un pensamiento tuyo. Porque tus pensamientos suelen irse al extremo, o al miedo o a la autoexaltación. Pero la voz de Dios es equilibrada, firme, directa, amorosa. Puede corregirte, pero lo hace sin aplastarte. Puede exigirte, pero también te da gracia para obedecer. Hay una diferencia muy clara entre una ocurrencia emocional y una instrucción divina. Por ejemplo, imagina que estás considerando reconciliarte con alguien que te hirió. Tus pensamientos pueden decir, ¿para qué hacerlo? Esa persona no merece tu perdón. Pero entonces hay una voz más suave que susurra, hazlo, aunque no te respondan como esperas. Perdona como fuiste perdonado. Esa voz no viene de tu orgullo, ni de tu lógica. Viene del Espíritu. Y aunque te incomode, lo que el mundo llama intuición, muchas veces es Dios tratando de guiarte. Otra señal que te ayuda a distinguir es que la voz de Dios nunca contradice su palabra escrita. Si lo que escuchas o sientes va en contra de lo que Jesús enseñó, no viene de Dios, aunque parezca espiritual, aunque tenga buena intención. Dios es coherente. Es fiel a sí mismo. Y su voz no se contradice. Por eso necesitas conocer la palabra, para tener un filtro claro.
Porque a veces el enemigo se disfraza de luz y si tú no sabes cómo suena el verdadero pastor, puedes caer en confusión. También es importante prestar atención a la paz. No la paz superficial de la emoción, sino esa paz profunda que permanece incluso en medio de la tormenta. Hay pensamientos que emocionan por un momento, pero luego desaparecen y dejan ansiedad. En cambio, cuando Dios habla, algo en ti se alinea. Algo descansa. Algo se acomoda. Otra forma de distinguir la voz de Dios es a través de la constancia. Tus pensamientos van y vienen. Cambian con tu estado de ánimo. Pero cuando Dios pone algo en tu espíritu, eso no desaparece fácilmente. Es como un eco. Vuelve. Te lo encuentras en una prédica. Luego en un versículo. Luego en una conversación inesperada. Hasta que entiendes, no era una simple idea. Era dirección. Y hay algo más. Dios muchas veces confirma lo que te dice, no para convencerte a la fuerza, sino para enseñarte que no estás imaginando. Puede usar a alguien que, sin saber nada, te diga exactamente lo mismo que tú ya habías sentido. Puede mostrarte una imagen, una palabra, una frase que se repite sin razón lógica. Y no es coincidencia. Es afirmación. Dios quiere que dejes de sobrevivir espiritualmente y empieces a vivir en comunión. Y para eso, te enseña a reconocerlo. Una clave poderosa es aprender a preguntarte, ¿esto que escucho me lleva a actuar en amor, en humildad, en verdad? Si lo que sientes te lleva a la gracia, a la verdad, a la compasión, probablemente viene del Espíritu. Si te lleva a encerrarte, a condenar, a reaccionar desde el ego, entonces probablemente es solo un pensamiento tuyo disfrazado de convicción. A veces, la voz de Dios será más fuerte que todo lo demás. Pero otras veces, será apenas un susurro que debes aprender a honrar. Y si quieres saber con certeza si es Él, hay una frase que puedes decir cada vez que dudes, estoy listo para recibir. Porque cuando tu corazón se rinde, tu discernimiento se afina. Porque Dios no habla solo por hablar. Habla cuando encuentra un corazón dispuesto a obedecer. Orar no es solo hablar. Es también aprender a escuchar. Y sin embargo, la mayoría de las oraciones que hacemos están llenas de palabras, ruegos, peticiones, explicaciones, pero muy poco silencio, muy poca pausa, muy poca escucha. Como si pensáramos que mientras más hablemos, más atención atraeremos del cielo. Pero Dios no se impresiona por la cantidad de nuestras palabras, sino por la sinceridad de nuestro corazón. Orar para abrir el oído espiritual es entrar en otro nivel. Es dejar de pedir cosas, para empezar a pedir comunión. Es dejar de orar para que Dios nos escuche y empezar a orar para aprender a escucharlo a Él. Una oración clave para comenzar ese despertar interior es esta: Espíritu Santo, hazme sensible a tu voz. No necesitas adornarla, ni extenderla. Puedes repetirla con tus propias palabras. Lo importante es que la digas con intención. Que abras tu interior, que crees un espacio real, que respires hondo y te pongas en disposición. Porque cuando oras desde el anhelo de escuchar, el cielo responde. Dios no resiste a un corazón que lo busca con humildad. También puedes empezar con esta frase que ya se ha vuelto un eco en muchos corazones: estoy listo para recibir. Al decirla, no estás diciendo que lo entiendes todo, ni que estás perfectamente preparado. Estás diciendo que te abres, que estás presente, que no vas a huir si lo que escuchas desafía tu lógica. Estás dando permiso. Estás diciendo, Señor, no tengo que tener el control, solo quiero tu dirección.
Hay momentos en los que simplemente puedes sentarte en silencio, cerrar los ojos y orar así: habla, Señor. Estoy escuchando. Aunque no sientas nada, quédate ahí. No te muevas por emoción. Muévete por fe. Es como sembrar una semilla. No ves nada en el momento, pero algo se está gestando. Tal vez en ese instante no llegue una palabra, pero estás preparando la tierra de tu espíritu. Y cuando llegue la lluvia de la revelación, todo brotará. A veces, una oración sincera nace desde el cansancio. Y puedes decir: Señor, estoy agotado. No sé qué hacer. No sé cómo escucharte. Pero si estás hablando, ayúdame a reconocer tu voz. Esa oración, aunque simple, está llena de verdad. Y Dios responde a la verdad más que a la elocuencia. Porque Él no busca oradores hábiles, sino hijos que se rinden. Otra oración que transforma es pedir discernimiento. Puedes decir: Espíritu Santo, muéstrame la diferencia entre mi voz, tu voz y el ruido de mi mente. No imaginas cuántas veces esa oración te salvará de errores, de confusiones, de decisiones impulsivas. Porque hay muchas voces hablándote cada día, pero solo una viene del cielo. Y si no oras para distinguirla, podrías terminar siguiendo una emoción disfrazada de convicción. También es importante que ores para que Dios use lo cotidiano para hablarte. Di algo como: Señor, si me quieres decir algo, háblame hoy a través de lo sencillo. Usa a alguien. Usa un texto. Usa un momento inesperado. Y estate atento. Porque cuando oras con esa expectativa, comienzas a ver señales donde antes solo veías rutina. Comienzas a notar que lo que el mundo llama coincidencia, muchas veces es Dios tratando de guiarte. Puedes hacer de tu día una oración viva. Por ejemplo, mientras caminas puedes decir: Estoy escuchando, Señor. Mientras haces algo en silencio puedes repetir: Si quieres hablarme, estoy aquí. No necesitas una postura perfecta. Necesitas una actitud despierta. Y esa oración continua se vuelve un estilo de vida. Te transforma de dentro hacia afuera. Y cuando sientas que tu oído se ha cerrado, que no percibes nada, que hay confusión o distancia, puedes simplemente decir: Espíritu Santo, vuelve a hablarme. No quiero seguir sin tu voz. Esa oración humilde rompe muros. Porque Dios nunca se cansa de hablar. Solo espera que tú vuelvas a querer escucharlo. Dios quiere que dejes de sobrevivir espiritualmente y empieces a vivir en comunión. Y esa comunión se construye con oraciones simples, sinceras, constantes. No oraciones para impresionar, sino oraciones que abren el alma. Que quitan la dureza. Que despiertan el oído. Y si no sabes qué orar, entonces solo di su nombre, Jesús. Porque su nombre es una oración completa. Y a veces, una sola palabra dicha con fe abre el cielo entero. Nada despierta tanto la fe como escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de alguien más. Porque cuando ves que alguien que estaba perdido logró escuchar la voz del Espíritu, entiendes que no es algo reservado para unos pocos, sino una promesa que también está disponible para ti. Si eres su oveja, puedes oír su voz. Es una promesa, no una opción. Y esa verdad cobra vida cuando escuchamos los testimonios de quienes aprendieron a distinguir esa voz entre la multitud de pensamientos y emociones que cada día intentan tomar el control. Mariela tenía 39 años cuando atravesó su mayor noche oscura. Su esposo la había dejado, su madre enfermó gravemente y todo parecía desmoronarse al mismo tiempo. Oraba, pero no sentía consuelo. Iba a la iglesia, pero todo le parecía lejano, rutinario, vacío. Una noche,
llorando en la cocina, simplemente dijo: Dios, si de verdad me hablas, necesito escucharte ahora. En ese instante, una paz la envolvió de forma tan repentina que se detuvo. No fue una voz audible. Fue una certeza interna, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Se sintió abrazada. Y al día siguiente, al abrir su Biblia, sus ojos cayeron sobre una promesa que parecía escrita para ella: no te dejaré ni te desampararé. Fue tan directo, tan específico, que supo que no era casualidad. Desde entonces, comenzó a anotar cada pequeña impresión que sentía en oración. Descubrió que Dios no solo hablaba, sino que siempre había estado haciéndolo. Solo que ella no sabía escucharlo. Otro caso es el de Tomás. Durante años fue escéptico, aunque asistía a reuniones por respeto a su familia. Decía creer, pero nunca sintió una conexión real. Hasta que, en un retiro espiritual, alguien compartió lo siguiente: el Espíritu Santo ya está transmitiendo, solo necesitas sintonizar tu receptor. Esa frase quedó girando en su mente por días. Una noche, mientras conducía solo, dijo en voz baja: si es cierto que estás hablando, te escucho. No pasó nada espectacular, pero desde ese momento comenzó a notar cosas que antes ignoraba. Canciones que lo conmovían profundamente. Pensamientos que lo llevaban a actuar con más compasión. Una sensación inexplicable de querer leer la Biblia, algo que nunca había sentido. Poco a poco, entendió que no era sugestión. Era dirección. Era presencia. Y esa experiencia lo cambió para siempre. También está el testimonio de Sofía, una joven que en medio de la ansiedad buscaba respuestas en todas partes menos en Dios. Hasta que un día, en una oración muy simple, dijo: estoy lista para recibir. Fue la primera vez que se atrevió a dejar de controlar, a soltar sus expectativas y dejar que el cielo hablara. En los días siguientes, comenzó a notar cómo frases específicas se repetían, en la radio, en videos, en conversaciones espontáneas. No eran frases genéricas. Eran palabras precisas que respondían a sus dudas internas. Y comprendió que Dios no ha dejado de hablarte. Solo necesitas afinar tu oído espiritual. Uno de los momentos más significativos que muchos comparten es ese instante en el que entienden que no todo lo que sienten es producto de su imaginación. Que no era intuición. Que esa voz que los impulsó a perdonar, a esperar, a confiar, era la voz del Espíritu Santo guiando desde dentro. Como le ocurrió a David, quien al borde de tomar una decisión apresurada en su negocio, sintió una fuerte incomodidad interna. Todo parecía lógico en los papeles, pero no había paz. Se detuvo, oró, y recordó una frase que había escuchado días antes: la voz de Dios nunca te apura con ansiedad, siempre te guía con paz. Decidió esperar. Y 2 semanas después, descubrió que esa inversión era una estafa. Fue entonces cuando entendió que esa incomodidad no era miedo, era advertencia. Era el susurro de Dios cuidándolo. El Espíritu Santo no habla solo con palabras. También habla con impresiones. Y cuando aprendes a prestar atención a esos movimientos internos, todo cambia. Comienzas a vivir con más dirección, con más paz, con más certeza de que no estás solo. No necesitas que te cuenten estos testimonios como si fueran ajenos a ti. Ellos solo están aquí para recordarte algo que tu corazón ya sospecha, que Dios también quiere hablarte así. Guiarte así. Sostenerte así. Y si lo hizo con ellos, lo hará contigo. Porque Dios no tiene favoritos. Tiene hijos que deciden escuchar. A veces creemos que para que Dios nos hable debe ocurrir algo extraordinario,
un milagro visible, una voz retumbante, una visión fuera de lo común. Pero en realidad, Dios es experto en hablar en lo cotidiano, en usar lo simple para lo sagrado. Porque Él no necesita escenarios sobrenaturales para comunicarse. Él es un padre, y como todo padre amoroso, sabe hablar en el lenguaje que su hijo puede entender. Por eso es tan importante que aprendas a reconocer las señales pequeñas. Esas que no hacen ruido, pero que mueven el alma. Esas que no tienen explicación lógica, pero que resuenan con fuerza en tu interior. A veces son frases que se repiten en distintos contextos. Lees una palabra en la Biblia por la mañana y más tarde alguien la menciona en una conversación casual, y por la noche la escuchas en un video sin haberlo planeado. Eso no es casualidad. Lo que el mundo llama coincidencia, muchas veces es Dios tratando de guiarte. Otra señal muy común es la paz repentina. Estás en medio de una tormenta emocional, sin saber qué hacer, y de pronto, en medio de la oración o el silencio, algo cambia dentro de ti. No afuera, sino dentro. No es que las circunstancias se resolvieron, pero tú ya no estás inquieto. Es como si alguien hubiera bajado el volumen del caos interior. Esa paz no es tuya. No la fabricaste. No vino de ti. Es su respuesta. Porque cuando Dios habla, algo en ti se alinea. Algo descansa. Algo se acomoda. También ocurre cuando te sientes impulsado a hacer algo que normalmente evitarías, pero que sabes en tu espíritu que es correcto. Como llamar a alguien, pedir perdón, hacer una pausa. Y cuando obedeces ese impulso, se produce algo hermoso, confirmación. La persona te dice que justo necesitaba oírte. O descubres que ese paso evitó una caída. Son momentos en que comprendes que no fue una idea suelta, fue dirección divina. Dios también habla en sueños. No todos los sueños son mensajes, claro. Pero hay algunos que te despiertan distinto. Que no se te van de la mente. Que traen una emoción específica. Tal vez soñaste con una escena que no entiendes, pero al orar sobre ella, algo se aclara. O alguien te dice algo que encaja con eso que soñaste. Ahí es donde debes prestar atención. Dios ha usado los sueños desde los tiempos de José y Daniel. Y lo sigue haciendo. Hay señales que se manifiestan a través de personas. De pronto alguien te dice exactamente lo que necesitabas oír, sin saber lo que estabas atravesando. Es como si leyeran tu corazón. Y tú sabes que esa persona no lo dijo por sí misma. Fue el Espíritu. Porque Dios usa lo sencillo para hablarte cuando estás dispuesto a escuchar. Otra señal clara es el sentimiento persistente de que algo no está bien, aunque no haya evidencia lógica. Vas a tomar una decisión y todo parece favorable, pero sientes una inquietud constante. No es paranoia. Es el Espíritu Santo frenándote con ternura. Así como también puede darte una paz ilógica ante una decisión difícil, como cambiar de ciudad o cerrar una etapa. Y aunque no tengas todo claro, sabes que es lo correcto. No por lógica, sino por dirección. También es frecuente que Dios te hable a través del cansancio. Sí, incluso a través del agotamiento. Hay momentos en que tu alma ya no quiere seguir con algo. Ya no hay gozo. Ya no hay gracia. Y aunque tratas de forzarte, algo te dice que esa etapa terminó. Esa voz no es siempre la tuya. Porque muchas veces queremos continuar por miedo, pero Dios te habla también cuando cierra una puerta sin violencia, simplemente secando tu deseo por permanecer donde ya no hay propósito. Y no olvides el silencio. Porque aunque parezca contradictorio, a veces Dios habla justamente cuando no dice nada.
Es ese silencio lleno de presencia, que no trae ansiedad sino reverencia. Como si Él estuviera esperando que tú reconozcas que ya te dio la respuesta, solo que necesitas confiar. El Espíritu Santo no habla solo con palabras. También habla con impresiones. Con sensaciones, con pausas, con señales que el corazón entrenado aprende a identificar. Por eso, afina tus sentidos espirituales. Porque mientras más atención prestas, más señales aparecen. No porque Dios hable más, sino porque ahora tú estás despierto. Escuchar a Dios es solo el primer paso. Lo que verdaderamente transforma tu vida es obedecer lo que Él te dice. Porque de nada sirve que el cielo hable si tú no estás dispuesto a responder. La fe no es solo creer que Dios puede hablarte. La fe es moverte cuando Él lo hace. Y eso requiere valentía, humildad y rendición. Hay momentos en los que lo que escuchas te lleva a algo simple: perdonar, detenerte, hablar con alguien, cambiar una actitud. Pero otras veces, lo que oyes es desafiante. Te pide soltar algo que te ha dado seguridad durante años. Te pide caminar hacia lo desconocido. Te pide hacer algo que no entiendes todavía. Ahí es donde entra la fe. Porque obedecer sin entender es confiar en que quien te habla ve mucho más allá de lo que tú ves. La obediencia en lo poco te califica para escuchar mucho más. No porque Dios te premie como un sistema de puntos, sino porque tu corazón se vuelve confiable. Él sabe que si te da dirección, tú no vas a discutirla eternamente. No la vas a aplastar con lógica. Vas a dar pasos aunque tiemble el suelo. Hay personas que escuchan constantemente la voz de Dios, pero nunca avanzan. Se quedan esperando otra confirmación, otra señal, otra palabra. Y no es porque necesiten más información, sino porque no han decidido confiar. Escuchar sin obedecer endurece el corazón. Pero obedecer, aunque sea con miedo, te abre nuevas dimensiones espirituales. Dios nunca te va a pedir algo sin prepararte. Tal vez no lo veas ahora, pero si te atreves a decir sí, verás cómo todo se acomoda. Tal vez Él te está hablando hoy para que dejes una relación que te estanca. Para que salgas de un lugar donde ya no hay propósito. Para que confíes en un nuevo comienzo. Y aunque parezca irracional, hay una certeza dentro de ti. Eso no es intuición. Es el Espíritu Santo hablándote. Obedecer la voz de Dios es la forma más profunda de adoración. Porque le dices con tus actos: confío más en tu palabra que en mis cálculos. Confío más en tu guía que en mi razón. Y ese tipo de fe mueve montañas. No porque todo sea fácil, sino porque sabes que no caminas solo. La palabra de Dios está llena de promesas que confirman que no solo puedes oír su voz, sino que naciste para hacerlo. No es un privilegio de unos pocos. Es una herencia de cada hijo suyo. Jesús lo dijo de forma clara en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No dijo algunas ovejas. No dijo las más espirituales. Dijo mis ovejas. Si tú le perteneces, puedes oírlo. Y si aún no estás seguro de cómo suena esa voz, pídele que te enseñe. Él mismo prometió que lo haría. En Jeremías 33, versículo 3 está esta joya: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es dirección. Eso es acceso. Dios no está jugando a esconderse. Él quiere revelarte lo profundo, lo eterno. Pero espera que tú lo busques con hambre verdadera. Santiago 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada.
La sabiduría de Dios no viene solo en ideas abstractas. Viene en guía, en dirección, en palabras precisas para momentos concretos. Y no olvides Isaías 30, versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa es una promesa poderosa. Tus oídos espirituales están diseñados para oír. No es algo que tienes que inventar. Es algo que debes despertar. Estas promesas no son poesía vacía. Son garantías divinas. Son contratos sellados por el cielo. Y cuando las crees, algo en tu interior se activa. Ya no dudas tanto. Ya no vives como alguien esperando milagros ajenos. Vives como alguien que sabe que Dios quiere hablarte, y lo hará. Cuando Dios te habla, no siempre es solo para ti. Muchas veces, lo que Él pone en tu corazón es una palabra que puede sanar, consolar o iluminar la vida de alguien más. Y compartirlo no significa imponer. Significa ofrecer desde la humildad. Tal vez te llega una frase, una imagen, una palabra de aliento, y sientes que no puedes guardártelo. Entonces, simplemente dilo con amor, no sé si esto te hará sentido, pero sentí compartirte esto. Y déjalo en manos del Espíritu. No necesitas ser elocuente. Solo disponible. A veces, una palabra a tiempo cambia una vida. Y si Dios te ha confiado algo, es porque sabe que puedes transmitirlo con compasión. Comparte lo que recibes con reverencia, con sabiduría y sobre todo, con amor. Cuando aprendes a vivir atento, todo cambia. Ya no te levantas esperando sobrevivir un día más. Te levantas preguntando, Señor, ¿qué quieres mostrarme hoy? Ya no oras solo para pedir cosas, sino para estar cerca. Ya no haces silencio por rutina, sino porque sabes que ahí, en esa calma, está la voz que más necesitas. Dios quiere que dejes de sobrevivir espiritualmente y empieces a vivir en comunión. Y esa comunión es diaria. Es continua. Es tu nueva forma de vivir. En vez de correr desesperado por respuestas, caminas con confianza porque sabes que Él guía cada paso. Su voz ya está en ti. Su presencia ya te envuelve. Y cada día puede ser una conversación con el cielo. Solo tienes que permanecer atento. Y decirle cada mañana, Espíritu Santo, háblame. Estoy escuchando. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios, Espíritu Santo, abre mis oídos para escucharte. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.